Cecilia Martínez, una mujer de mirada serena pero marcada por las cicatrices de la vida, se levantaba cada mañana antes del alba para enfrentar otro día de sacrificios. Madre soltera de 2 pequeños y con un pasado de luchas constantes, su realidad estaba tejida de desafíos cotidianos que, aunque dolorosos, forjaban en ella una fortaleza inquebrantable. En el corazón de la Ciudad de México, en uno de esos hoteles lujosos que adornan la capital, Cecilia trabajaba como empleada de limpieza en el majestuoso Hotel Royal, un símbolo de opulencia y poder. Aquella mañana, el ambiente estaba cargado de una tensión inusual. Las luces del vestíbulo brillaban con una intensidad casi cegadora, reflejando en sus mármoles pulidos el esplendor de una élite que no dudaba en exhibir su superioridad. Cecilia, con su uniforme impecable pero ya gastado por el uso diario, recorría el pasillo principal con paso silencioso y mirada concentrada, mientras se preparaba para cumplir con sus tareas. Sin embargo, el destino tenía preparado para ella un episodio que cambiaría el curso de su vida. Apenas había comenzado su turno cuando se oyó un murmullo creciente que se transformó en risas altisonantes. Cecilia, sorprendida, levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de un grupo de ejecutivos que, en medio de una conversación aparentemente trivial, no perdían oportunidad para burlarse de quienes consideraban inferiores. Entre ellos se encontraba Ricardo Álvarez, un hombre cuyo nombre era sinónimo de riqueza desmedida y arrogancia insoslayable. Con un porte altivo y una sonrisa arrogante, Ricardo se pavoneaba por el vestíbulo, dejando a su paso una estela de desdén y desprecio. «Miren quién está aquí, la reina del Hotel Royal, encargada de mantener este templo de lujo en pie», dijo uno de los ejecutivos, soltando una carcajada que resonó en cada rincón del espacio. El comentario propagó como un fuego incontrolado entre los presentes. Cecilia sintió como si el aire se volviera pesado, como si cada palabra de burla fuera un golpe directo a su dignidad. Su rostro, habitualmente sereno, se tiñó de un rubor que no era solo de vergüenza, sino también de rabia contenida. En ese instante, cada segundo parecía alargarse, y el eco de las risas de los poderosos se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. ¿Por qué siempre tienen que hacerme sentir menos?, se preguntó internamente, mientras su mente luchaba por encontrar una respuesta a la injusticia que se desplegaba ante sus ojos. El ambiente en el vestíbulo se había transformado en una especie de escenario cruel, en el que Cecilia era la síntesis protagonista involuntaria de una farsa de humillación. Los rostros de los empleados del hotel, que normalmente permanecían en silencio ante las demostraciones de poder, ahora se mostraban cautelosos, como si temieran ser el siguiente blanco de las burlas. Algunos intercambiaban miradas de compasión, mientras otros evitaban cualquier contacto visual con la mujer que había sido ridiculizada sin razón. Ricardo, ajeno o indiferente a la profundidad del dolor que sus palabras habían causado, continuaba su paseo con paso seguro y despreocupado. Su risa resonaba con tal arrogancia que parecía retumbar en cada pared del hotel, dejando claro que, en su mundo, el poder y el dinero eran las únicas verdades absolutas. La escena se repetía en diferentes ángulos. Ejecutivos que reían a carcajadas, miradas furtivas entre empleados y, en medio de todo, Cecilia, quien, con el alma herida pero la voluntad intacta, recogía los fragmentos de su dignidad rota. Mientras avanzaba hacia el área de servicio, un detalle inesperado capturó la atención de Cecilia. En el suelo, junto a una maceta de flores cuidadosamente dispuestas, yacía un pequeño sobre, medio arrugado, con un sello que no pertenecía a ningún correo habitual. Sin pensarlo demasiado, lo recogió, sintiendo que, en ese simple gesto, el destino le ofrecía una pista a un misterio que aún no podía comprender del todo. ¿Quién habría dejado aquel sobre en el lugar más insólito de un hotel tan pulido? La pregunta se grabó en su mente, generando una chispa de esperanza y al mismo tiempo una inquietud que la impulsaba a no abandonar el rumbo que la vida le había marcado. Entre lágrimas silenciosas, Cecilia se refugió en un rincón para abrir el sobre. Las palabras escritas a mano eran precisas,
casi como si un desconocido quisiera brindarle consuelo y a la vez un adelanto de algo más grande. No estás sola. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esas frases, cargadas de un significado que trascendía el momento de humillación, encendieron en ella una llama interior, un deseo ferviente de justicia y de reivindicación. Sin comprender del todo el alcance de aquel mensaje, Cecilia lo guardó con recelo y determinación, sintiendo que aquello era solo el comienzo de un camino que la llevaría a enfrentar a los poderosos. La escena se cerraba con una atmósfera de expectativa. Cada paso que daba Cecilia era un eco de la lucha interna contra la injusticia, una declaración silenciosa de que, a pesar de ser considerada inferior por algunos, ella tenía el poder de transformar su destino. Los rostros que la habían mirado con desdén ahora parecían revelar un atisbo de respeto, como si en el fondo todos supieran que la verdadera fortaleza reside en aquellos que, a pesar de las adversidades, no se dejan quebrar. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, iluminando con dorados rayos la fachada del Hotel Royal, Cecilia tomó una decisión. No permitiría que aquella humillación definiera su vida. Esa mañana, la semilla de la rebelión y la búsqueda de justicia había sido plantada en su corazón. Y aunque el dolor y la rabia aún bullían en su interior, ella sabía que estaba a punto de iniciar un viaje del que no habría vuelta atrás. En el silencio del vestíbulo, mientras la ciudad despertaba a su propio ritmo, la figura de Cecilia se volvió emblemática. Cada paso suyo era un recordatorio de que, en un mundo dominado por los privilegios y la opulencia, el valor y la integridad podían renacer en los lugares más insospechados. La humillación de esa mañana no era más que el inicio de una epopeya personal, donde la lucha contra la injusticia se convertiría en la fuerza impulsora para cambiar no solo su destino, sino el de aquellos que, como ella, habían sido olvidados por el sistema. En ese preciso instante, entre la fragilidad y la determinación, se instauró la promesa silenciosa de que las injusticias no quedarían impunes. El sobre encontrado en el suelo era el primer indicio de que existían aliados en la sombra, dispuestos a apoyar a quienes se atrevían a desafiar el status quo. Y mientras la voz interior de Cecilia le susurraba que el camino sería arduo y repleto de obstáculos, ella sabía que el verdadero poder residía en la resiliencia y en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces se cayera. La escena final del capítulo se cierra con un giro inesperado. Justo cuando Cecilia termina de guardar el sobre en su bolso, un sonido metálico la sobresalta. Al girarse, descubre que uno de los ejecutivos que había participado en las burlas se encuentra observándola con una mirada mezcla de sorpresa y algo indefinible, como si intuía que algo grande estaba a punto de suceder. Sus ojos se cruzan, en un instante que parece congelar el tiempo, dejando entrever que aquella humillación era solo la antesala de una revolución que iba a sacudir los cimientos mismos de un mundo aparentemente inamovible. Con cada latido, Cecilia sentía que ese día marcaba el inicio de una lucha personal, pero también colectiva, una lucha contra el poder arbitrario y las desigualdades que, en silencio, corrompían las estructuras de la sociedad. Su mirada, firme y decidida, reflejaba la promesa de que no se quedaría de brazos cruzados mientras aquellos que ostentaban privilegios abusaban de su posición. El Hotel Royal, con todas sus luces y sombras, se convertiría en el escenario donde se libraría una batalla por la dignidad y la justicia. Así, entre lágrimas y una determinación inquebrantable, Cecilia dio su primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La humillación sufrida esa mañana se transformó en el combustible que encendería una llama que, con el tiempo, revelaría secretos, expondría verdades y cambiaría para siempre la vida de quienes creían que el poder era inamovible. Después de aquella mañana que marcó el inicio de su lucha, Cecilia sintió que su mundo, antes opaco y rutinario, se había impregnado de una sombra de incertidumbre y esperanza al mismo tiempo. El Hotel Royal seguía brillando con todo su esplendor, pero para ella,
Cada rincón ya guardaba un significado oculto, una pista sobre la injusticia que imperaba en ese universo de privilegios. Aquella humillación no era un accidente aislado. Era la punta del iceberg de un sistema corrupto, y la carta anónima que había encontrado aquella mañana le prometía la llave para descifrarlo. Apenas había transcurrido el alba cuando Cecilia se dirigió a la pequeña cocina del hotel, un espacio modesto en comparación con los majestuosos salones de la recepción. Mientras preparaba su desayuno, sus manos temblaban levemente, no solo por el cansancio, sino por el peso de lo que había vivido y lo que podía estar por venir. Con cada corte de pan y cada sorbo de café, su mente se inundaba de interrogantes. ¿Quién había dejado el sobre? ¿Qué secretos ocultaba? ¿Y cómo se relacionaba todo aquello con los poderosos que gobernaban el hotel? Fue en ese preciso instante cuando el destino volvió a intervenir. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y sin previo aviso, apareció un joven de mirada intensa y gesto decidido. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados, y en sus ojos se podía ver una mezcla de determinación y empatía. Sin titubear, se presentó. «Soy Juan, periodista de investigación. Vi lo que ocurrió esta mañana y no pude quedarme de brazos cruzados. Creo que mereces saber que la verdad, por mucho que se oculte, siempre tiene una forma de salir a la luz». La voz de Juan era suave pero cargada de convicción, y sus palabras hicieron eco en el corazón de Cecilia, despertando una chispa que había permanecido latente. El ambiente en la cocina se volvió cargado de complicidad. Mientras Cecilia vertía el café en un vaso viejo pero lleno de historia, Juan sacó de su chaqueta un cuaderno gastado, repleto de notas y recortes de noticias. «He estado siguiendo los movimientos de este hotel y de algunos de sus dueños desde hace tiempo», confesó, con un tono que oscilaba entre la cautela y la esperanza. «Hay irregularidades que nadie se atreve a mencionar, pero yo las he visto de cerca. Y tú, Cecilia, fuiste testigo y, sin saberlo, formaste parte de algo mucho más grande». El periodista se inclinó hacia ella, como si compartieran un secreto que los unía en una causa justa, y la atmósfera se impregnó de un aire de conspiración y rebeldía. Cecilia, aún con el sobre en el bolsillo, se sintió dividida entre el miedo y la determinación. Las palabras de Juan resonaban con fuerza, y en ese instante supo que no podía ignorar la oportunidad que el destino le estaba presentando. «¿Qué quieres decir exactamente?», preguntó con voz temblorosa pero firme. Juan sonrió levemente y respondió: «Quiero decir que detrás de esa humillación hay una red de abusos y corrupción. Ese sobre que encontraste es solo la punta de un gran complot. Y yo estoy aquí para ayudarte a desvelar toda la verdad». La intensidad de su mirada hacía eco en cada palabra, y Cecilia sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en su capacidad para cambiar su realidad. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y decisiones cruciales. Mientras el hotel continuaba su rutina diaria, Cecilia y Juan se reunían en secreto en distintos rincones apartados. Un despacho olvidado en la parte trasera del hotel, un pequeño café en una calle poco transitada, e incluso en el parque donde la brisa nocturna parecía llevar consigo los murmullos de antiguas injusticias. Cada encuentro estaba impregnado de tensión y un creciente sentimiento de urgencia, pues sabían que, si se descubrían, no solo estarían poniendo en riesgo su seguridad, sino que también podrían desencadenar una tormenta que cambiaría la vida de muchos. En una de esas reuniones, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del café, Juan desplegó ante Cecilia una serie de documentos fotocopiados y recortes de periódicos que relataban casos de corrupción en empresas vinculadas al grupo dueño del Hotel Royal. «Mira esto», dijo, señalando un informe confidencial que hablaba de contratos amañados y sobornos millonarios. «Este hotel es solo la fachada de una red de poder que utiliza la opulencia para ocultar sus fechorías». Cecilia observaba, cada palabra con creciente asombro, sintiendo cómo se abría ante sus ojos un panorama del que jamás había soñado ser parte. Con cada nueva revelación, su determinación se fortalecía, y la incertidumbre
se transformaba en una inquebrantable convicción de que debía actuar. Entre confidencias y silencios cargados de significado, Juan compartió con ella sus propias investigaciones, muchas de las cuales había mantenido en secreto durante años por temor a las repercusiones. «No soy ajeno a este mundo», confesó, bajando la voz mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Pero cada vez que veía a alguien como tú sufrir, me decía que tenía que hacer algo, que tenía que arriesgarlo todo para que la verdad saliera a la luz». Sus palabras eran un bálsamo para Cecilia, quien había vivido demasiado tiempo en la sombra del desprecio y la humillación. Con cada encuentro, la alianza entre la periodista y la mujer trabajadora se volvía más sólida, y la posibilidad de un cambio radical se convertía en algo tangible, aunque peligroso. En medio de esa colaboración clandestina, el sobre que Cecilia había encontrado aquella fatídica mañana emergió nuevamente en la conversación. Juan lo analizó detenidamente y notó en la letra y el sello un indicio de procedencia que le dejó perplejo. «No es algo común», murmuró, como si cada palabra estuviera impregnada de misterio. «Este sobre parece haber sido enviado desde 1900 dentro de la organización. Podría ser una pista crucial para descubrir quién está detrás de todo esto». La revelación llenó a Cecilia de una mezcla de ansiedad y expectativa. Aunque el miedo a lo desconocido persistía, ella sabía que cada paso que daba la acercaba a descubrir la verdad oculta tras la opulencia del hotel. La atmósfera en el Hotel Royal, mientras tanto, parecía mantenerse ajena a las intrigas que se gestaban en sus entrañas. Los pasillos continuaban resonando con las pisadas firmes de ejecutivos y empleados, ajenos a la revolución silenciosa que se estaba forjando en las sombras. Sin embargo, para Cecilia, cada mirada, cada susurro, se había convertido en un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Con el paso de los días, pequeños actos de solidaridad empezaron a emerger. Una compañera de trabajo le entregó discretamente una copia de un contrato sospechoso, y un portero, con voz temblorosa, confesó haber sido testigo de reuniones secretas en la oficina del gerente. Estos fragmentos de información fueron como piezas de un rompecabezas que, lentamente, empezaban a encajar, revelando un panorama mucho más oscuro y complejo de lo que cualquiera había imaginado. La relación entre Cecilia y Juan se fortaleció con la complicidad de aquellos secretos compartidos. Las reuniones se hicieron más frecuentes, y en cada una de ellas, la tensión aumentaba, no solo por el riesgo inminente de ser descubiertos, sino también por la magnitud de la verdad que estaban a punto de destapar. Juan le habló de otros casos similares en distintas partes del país, de cómo la opulencia y el poder podían disfrazar las peores injusticias. Si logramos juntar todas estas piezas, podremos no solo desenmascarar a los culpables, sino también brindarles a los que han sufrido la justicia que merecen, le dijo en una ocasión, mientras la lluvia persistía fuera del café, creando un ambiente casi cinematográfico. La incertidumbre se mezclaba con la determinación. Cecilia, que hasta ese momento había vivido sumida en la rutina de humillaciones y sacrificios, comenzó a ver su vida desde otra perspectiva. Cada documento, cada testimonio, era una oportunidad para cambiar el curso de su destino y, a la vez, para dar voz a quienes habían sido silenciados. La atmósfera de desconfianza se apoderaba de la élite del hotel, y aunque ninguno de ellos sospechaba de la magnitud de la investigación que se llevaba a cabo en las sombras, las semillas del descontento ya estaban plantadas. Una noche, mientras el Hotel Royal dormía bajo un manto de luces titilantes, Cecilia recibió una llamada en su teléfono móvil. La voz al otro lado era urgente y enigmática. «Hay algo que debes ver. Acude a la sala de reuniones del ala este en exactamente 1 hora. No preguntes quién soy, solo confía en que lo que vas a descubrir cambiará todo». El corazón de Cecilia se aceleró con la adrenalina del misterio. ¿Sería otra pista, otro eslabón perdido en esa red de corrupción? Sin dudarlo, se puso el abrigo y salió sigilosamente del hotel, dejando atrás la seguridad aparente de su rutina. En ese encuentro clandestino,
En una sala iluminada tenuemente y llena de documentos esparcidos sobre una mesa larga, Cecilia encontró una serie de fotos y recortes que hablaban de reuniones secretas, tratos oscuros y complicidades inesperadas. Entre ellos, una imagen le heló la sangre. Ricardo Álvarez, el hombre que la había humillado aquella mañana, estaba en el centro de una conspiración que implicaba a figuras de alto nivel. Cada imagen, cada línea escrita a mano en los recortes, le hablaba de traiciones y de un sistema corrupto que se alimentaba de la ignorancia y el miedo de los más vulnerables. El impacto fue tal que, al regresar al hotel, Cecilia sintió que su alma ardía con la certeza de que el camino que había emprendido no tenía vuelta atrás. Con la determinación de un espíritu indomable, sabía que debía continuar, sin importar los peligros que se avecinaban. Mientras se internaba de nuevo en el laberinto de pasillos y habitaciones lujosas, el murmullo lejano de las voces poderosas le recordaba que la lucha apenas comenzaba. La complicidad con Juan y los fragmentos de verdad que habían ido recogiendo eran la base de un cambio inminente. Un cambio que estaba a punto de sacudir los cimientos de un mundo corrupto. Esa noche, en la penumbra del hotel, entre murmullos y sombras, se tejía la red de la verdad, y Cecilia se convirtió en el hilo conductor de una historia que prometía revelar todos los secretos ocultos tras la opulencia. Con cada paso, su determinación se fortalecía, y la imagen de Ricardo, antes símbolo de poder absoluto, comenzaba a verse manchada por la inminente exposición de sus fechorías. En su interior, la voz de Juan resonaba como un eco de justicia, recordándole que la verdad era un arma poderosa, capaz de derribar incluso a los más inquebrantables. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a disipar la oscuridad de la noche, Cecilia comprendió que el destino ya había marcado su camino. El Hotel Royal ya no era un lugar de humillación, sino el escenario de una revolución silenciosa que, poco a poco, se transformaría en la herramienta para devolver la dignidad a quienes habían sido olvidados. Con el sobre aún en su poder y la certeza de que el enemigo estaba cada vez más cerca de su caída, Cecilia se preparó para enfrentar lo que vendría, con la convicción de que la verdad, aunque oculta y peligrosa, siempre triunfará. En ese instante, mientras el sol se alzaba sobre la ciudad y llenaba el horizonte de esperanza, Cecilia sintió que su vida había tomado un rumbo decisivo. Ya no era solo la mujer que limpiaba los pasillos del Hotel Royal. Ahora era la guardiana de un secreto capaz de cambiarlo todo. Y su historia apenas comenzaba a desvelar las piezas de un rompecabezas que prometía derribar a los poderosos y restaurar la justicia en un mundo marcado por la desigualdad. Cecilia se encontraba en una encrucijada emocional. La sombra de aquella humillación se había transformado en un impulso arrollador que la impulsaba a actuar en silencio, recogiendo pequeñas pistas que, unidas, podían derrumbar el muro de corrupción del Hotel Royal. Cada jornada, antes monótona y dolorosamente rutinaria, se convertía en una oportunidad para tejer su propia red de resistencia y esperanza. Con manos firmes y corazón encendido, comenzó a transitar un sendero lleno de incertidumbre, en el que cada detalle adquiría el valor de una verdad oculta. En las horas previas al amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de silencio, Cecilia se adentraba en rincones olvidados del hotel. En la penumbra de un almacén de limpieza, escondida entre cajas polvorientas y utensilios casi abandonados, guardaba documentos que había recolectado en secreto. Entre ellos, destacaban registros de mantenimientos y órdenes de compra con irregularidades que ningún empleado de su posición podría notar a simple vista. Estos papeles, firmados a puño y letra por personas de alto rango, eran la evidencia sutil de una maquinaria corrupta que se alimentaba de privilegios y engaños. Una tarde, mientras terminaba su jornada, Cecilia encontró en el despacho de limpieza un cuaderno olvidado, repleto de anotaciones en el margen de informes de contabilidad. Al hojearlo, se percató de que contenía datos que vinculaban a varios directivos del hotel con contratos amañados y sobornos descarados. La intriga la invadió. Cada línea escrita parecía relatar un secreto largamente guardado. Sin perder tiempo, decidió fotografiar las páginas con su móvil
sabiendo que esa evidencia, por mínima que fuera, podía ser la clave para exponer la verdad. La emoción en su interior se mezclaba con la cautela. No podía confiar en nadie, pues el enemigo se escondía tras fachadas inmaculadas y sonrisas de falsa cortesía. Sin embargo, la complicidad forjada con Juan, el periodista, le otorgaba una luz en medio de la oscuridad. Durante las noches, en encuentros furtivos en callejones discretos o en rincones apartados de cafeterías, compartían avances y discutían estrategias. Cada conversación estaba impregnada de una urgencia silenciosa, de la sensación de que, aunque los riesgos eran enormes, el cambio era inevitable. En uno de esos encuentros, bajo el parpadeo tenue de una lámpara en un local modesto, Juan desplegó una serie de recortes de periódicos y fotografías que había obtenido en sus investigaciones. «Cecilia, mira esto», dijo en voz baja, casi como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «Aquí se ven nombres que jamás hubieras imaginado ligados a este hotel. Cada uno de estos recortes es una pieza del rompecabezas que, una vez armado, pondrá a tiro de piedra a quienes creen que el poder es inquebrantable». Las palabras de Juan resonaron en ella como un tambor de guerra, convocando fuerzas que había olvidado poseer. Con cada imagen y cada titular, la convicción de que su lucha era mayor que ella misma se intensificaba. El trabajo en silencio se volvió una rutina casi sagrada. Durante sus turnos, mientras barría los mismos pasillos y limpiaba superficies relucientes, Cecilia aprendía a ver más allá de lo evidente. Cada conversación casual entre ejecutivos, cada gesto nervioso o risa forzada, se convertían en señales, en códigos a descifrar. Había aprendido a leer entre líneas, a interpretar miradas y susurros que indicaban que algo más oscuro se escondía tras la opulencia. En ese proceso, fue descubriendo que la red de corrupción no solo afectaba al hotel, sino que se extendía a otros sectores del poder empresarial, conectando intereses que parecían intocables. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con insistencia las ventanas del edificio, Cecilia se quedó sola en una de las áreas de servicio. En ese ambiente húmedo y frío, con el eco lejano de las gotas resonando en los pasillos vacíos, recordó las palabras que había leído en el sobre aquel fatídico día. «No estás sola, la verdad siempre tiene la manera de salir a la luz». Esas palabras se transformaron en un mantra, en la fuerza que la impulsaba a seguir, a pesar del miedo y del cansancio. Decidida, comenzó a compilar toda la información recolectada en un cuaderno de tapas desgastadas, donde plasmaba cada detalle, con la meticulosidad de quien sabe que cada palabra puede ser determinante. El cuaderno se convirtió en su confidente, en el testigo silente de sus días y noches de insomnio. Cada entrada era un paso más hacia la confrontación del sistema, hacia el desenmascaramiento de quienes se creían intocables. Cecilia escribió sobre los murmullos en la sala de descanso, sobre el nerviosismo en las reuniones y sobre la inexplicable presencia de ciertos individuos en momentos críticos. Describía escenas con tal detalle que, al releer sus anotaciones, parecía revivir cada instante, cada suspiro contenido en esos momentos de tensión. Su escritura, cargada de emoción y precisión, era un reflejo de su alma, una que se rehusaba a ser aplastada por la injusticia. La fortaleza de Cecilia no pasó desapercibida para algunos. Una compañera de trabajo, Ana, que siempre había admirado la discreta inteligencia de Cecilia, comenzó a prestarle atención. Con voz temblorosa, en un receso, le confió que había observado comportamientos sospechosos en el despacho del mismo gerente, detalles que parecían conectar con las anotaciones de Cecilia. Ana reveló que, en una ocasión, vio a un directivo manipular documentos en un intento desesperado por ocultar alguna irregularidad. Esa información, sumada a la creciente evidencia, hizo que Cecilia se sintiera respaldada y, sobre todo, comprendiera que su lucha no era un camino solitario. A medida que los días se sucedían, la atmósfera en el Hotel Royal parecía cargarse de una tensión invisible. Las miradas de reojo, los gestos apresurados y el creciente murmullo entre los empleados evidenciaban que algo estaba cambiando. Cecilia, ahora más atenta que nunca, notó que ciertos rostros de la alta dirección comenzaban a mostrar signos
de nerviosismo. En reuniones privadas, escuchaba fragmentos de conversaciones que aludían a ajustes y aclaraciones necesarias para evitar que los secretos del pasado salieran a la luz. Estos indicios, aunque vagos, alimentaban la sensación de que la red de corrupción se encontraba en una encrucijada y que pronto habría una reacción en cadena. El avance silencioso de Cecilia y la acumulación de pruebas comenzaban a generar un impacto inesperado. En una de las últimas semanas, durante un receso en el patio trasero del hotel, fue abordada por un hombre de mediana edad, con mirada cansada y gesto decidido. Se presentó como Roberto, ex empleado de uno de los departamentos administrativos, quien había trabajado estrechamente con algunos de los altos mandos. Con voz baja y llena de pesar, confesó que había sido testigo de reuniones clandestinas y de tratos ilegales, y que había dejado el empleo para no ser cómplice de tales fechorías. Roberto entregó a Cecilia una memoria detallada, escrita a mano, en la que relataba una serie de transacciones sospechosas y nombres que nunca se esperaría ver implicados en actos de corrupción. Para ella, esa nueva evidencia era como la última pieza del rompecabezas, una clave que prometía abrir la puerta a la verdad oculta. En medio de ese torbellino de emociones y descubrimientos, la relación con Juan se profundizaba. Las conversaciones se tornaron más intensas, y cada encuentro estaba impregnado de la certeza de que estaban al borde de algo trascendental. Una noche, mientras compartían un café en una terraza casi vacía, Juan le confesó a Cecilia que había recibido amenazas veladas, mensajes en los que se le sugería que abandonara la investigación por el bien de su seguridad. Sin embargo, lejos de intimidarse, ambos se fortalecieron en su determinación. El miedo es el arma que usan los poderosos para mantenernos en silencio, le dijo Juan con voz firme, y nosotros no permitiremos que esa arma nos detenga. Esa declaración se convirtió en un faro para Cecilia, reafirmando su compromiso con la causa. El devenir de los acontecimientos iba dejando entrever que, a pesar de los riesgos, la red de corrupción estaba a punto de desmoronarse. Cada documento, cada testimonio, se sumaba a un relato que prometía cambiar el destino de muchos. Cecilia se dio cuenta de que su ascenso silencioso no era solo personal, sino el preludio de una revolución que, de alguna manera, estaba gestándose en las entrañas de un sistema corrupto. Con cada paso furtivo, con cada palabra escrita en su cuaderno, estaba trazando el camino hacia la justicia. Mientras el Hotel Royal continuaba con su fachada de opulencia, en sus sombras se cocinaba una historia de resistencia y redención. Cecilia se transformó en la arquitecta de su propio destino, reuniendo pruebas y tejiendo alianzas en secreto, con la certeza de que cada pequeño triunfo era un golpe al sistema opresor. La tensión se palpaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar, y cada día era un recordatorio de que el cambio, aunque lento y doloroso, era inevitable. En una última jornada antes de que el hotel se llenara de la rutina del día, Cecilia se encontró sola en uno de los pasillos menos transitados, sumida en sus pensamientos. Recordaba cada palabra de aquel cuaderno, cada revelación que había sido testigo de una verdad encubierta. Con el rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara, se juró a sí misma que no se detendría hasta que cada injusticia saliera a la luz. El peso de la responsabilidad y el brillo de la esperanza se entrelazaban en su mirada, reflejando la convicción de que, a pesar de la adversidad, la justicia prevalecería. El ascenso silencioso de Cecilia no era un camino fácil. Estaba plagado de incertidumbres y peligros, pero también estaba lleno de momentos de descubrimiento y de pequeñas victorias que fortalecían su espíritu. Con la determinación de transformar su dolor en fuerza, supo que cada paso en esa senda era un acto de rebeldía contra un sistema que había marginado a los que, como ella, luchaban día a día por la dignidad. En el eco de sus pisadas resonaba la promesa de una verdad que no podía ser contenida por muros de indiferencia y poder. Y así, en el silencio cómplice de la noche, mientras la ciudad se entregaba al sueño, Cecilia continuó su ascenso silencioso. Cada documento guardado, cada testimonio recogido, era una semilla que germinaba en la oscuridad,
preparando el terreno para la revolución que estaba a punto de estallar. La tensión se volvió palpable en el aire, una tensión que mantenía a todos en vilo sin que nadie supiera realmente qué esperar. El Hotel Royal, con toda su majestuosidad y su fachada intachable, se había convertido en el escenario perfecto para una lucha que trascendería la individualidad, marcando el inicio de una batalla épica contra la corrupción. La tensión acumulada durante semanas alcanzó su punto álgido aquella noche, cuando el Hotel Royal se vistió con la solemnidad de un escenario destinado a la confrontación. Cecilia, con el sobre y el cuaderno repleto de pruebas en su bolso, se encontraba en un estado de alerta aguda. La atmósfera en el vestíbulo estaba cargada de murmullos y miradas furtivas, como si cada sombra y cada destello en las paredes anunciara la inminente explosión de un secreto largamente enterrado. La opulencia del lugar contrastaba de forma brutal con la verdad oscura que amenazaba con desmoronar todo lo construido por la arrogancia de aquellos en el poder. Esa noche, mientras la mayoría de los huéspedes se retiraban a sus lujosas habitaciones, un ambiente de expectativa y misterio se cernía sobre el hotel. Cecilia se movía con pasos decididos por los pasillos, sintiendo el peso de cada mirada, consciente de que cada rincón guardaba la posibilidad de revelar algo que cambiaría el destino de muchos. El plan había sido meticuloso, fraguado en 1900, complicidad con Juan y los pocos aliados en quienes aún confiaban, y ahora era el momento de poner en juego toda la evidencia acumulada. Cecilia se dirigió hacia el salón de eventos, donde esa noche se había programado una recepción exclusiva a la que asistían los altos mandos y los clientes más influyentes del Hotel Royal. Allí, entre copas de champaña y sonrisas ensayadas, se escondían los mismos rostros que la habían humillado días atrás. La elegancia aparente del lugar contrastaba con la fragilidad de la verdad oculta, y ella sabía que era en ese escenario de apariencias donde debía actuar. Con una determinación renovada, se acercó al grupo de ejecutivos que se reunían en una esquina del salón. Entre ellos, destacó la figura de Ricardo Álvarez, cuyo porte arrogante y sonrisa prepotente se desvanecieron momentáneamente al notar la presencia de Cecilia. En un instante que pareció detener el tiempo, ella se plantó frente a él, el eco de su respiración sincronizado con el murmullo creciente de la multitud. Los invitados dejaron de lado sus conversaciones y miradas de complacencia, como si una corriente invisible de expectación recorriera cada rostro. «Ricardo», pronunció Cecilia con voz serena, pero cargada de una firmeza que desmentía el temblor interno. «Creo que ha llegado el momento de poner cartas sobre la mesa». El silencio se apoderó del salón. Las palabras de Cecilia, que pocos días atrás habrían pasado desapercibidas, ahora retumbaban en cada oído, despertando una ola de incredulidad y tensión. Ricardo, forzado a enfrentar la inesperada confrontación, intentó recuperar la compostura con un gesto arrogante, pero sus ojos delataban una creciente inquietud. Una risita nerviosa se escapó de algún invitado, intentando aliviar la atmósfera, pero la tensión era innegable. «¿Y qué es lo que pretendes, Cecilia?», inquirió Ricardo con una mezcla de incredulidad y desprecio, intentando disimular la molestia con un tono burlón. «¿Acaso crees que una simple empleada puede desestabilizar el orden de este lugar?». Las palabras del billonario sonaban huecas ante la mirada serena y decidida de Cecilia. Con cada palabra, la atmósfera se densificaba y el aire parecía vibrar, con la energía de una verdad largamente oculta. Sin darle tiempo a responder, Cecilia sacó de su bolso el cuaderno de tapas gastadas y comenzó a desplegar ante todos los presentes una serie de fotografías, documentos y recortes. Cada imagen, cada línea escrita a mano, era un testimonio ineludible de la corrupción y las maniobras fraudulentas que habían sido el sustento de un sistema basado en el poder y el abuso. La sala entera quedó sumida en un silencio atónito. Las pruebas eran irrefutables. Contratos alterados, transacciones ilegales y reuniones clandestinas que involucraban a algunas de las figuras más respetadas del establecimiento. La incredulidad se mezclaba con la furia contenida, y en los rostros de los asistentes se dibujaba una tensión palpable.
como si la fachada de elegancia se estuviera desmoronando ante la ineludible exposición de la verdad. Ricardo, visiblemente afectado, intentó interrumpir el torrente de revelaciones. «¡Esto es un disparate!», exclamó con voz temblorosa, intentando recomponer el orden de la situación. «No sabes de lo que hablas», pero sus palabras se perdían en medio del murmullo creciente y de las miradas que ahora se volvían inquisitivas hacia él. La seguridad que lo rodeaba parecía desvanecerse, y por primera vez, el titán de la opulencia se veía expuesto ante la implacable fuerza de la evidencia. Algunos invitados se apartaban discretamente, mientras otros se acercaban con gestos que denunciaban la desconcierto y la indignación. En ese preciso instante, un grito ensordecedor se escuchó desde la parte trasera del salón. No era una protesta organizada, sino más bien el clamor espontáneo de alguien que no podía contener la ira y la decepción ante la injusticia expuesta. El sonido resonó en cada rincón, intensificando el conflicto que se había desencadenado. Entre la confusión, la voz de un ex ejecutivo que se había mantenido en silencio emergió con determinación. «¡Basta ya de engaños! Todos hemos sido cómplices de este sistema corrupto, y ya es hora de que la verdad salga a la luz». La declaración causó una reacción en cadena. Los murmullos se transformaron en voces firmes, y la sala, antes dominada por el poder absoluto, de Ricardo, se convirtió en un escenario de descontento y revuelta. Cecilia, manteniendo la compostura, continuó expuesta ante todos, sabiendo que cada palabra era un golpe al sistema que había subestimado su valor. Con la mirada fija en el rostro del antagonista comentó: «La dignidad y la justicia no son privilegios de unos pocos, sino el derecho inalienable de quienes han sido marginados por este sistema. Hoy, cada uno de ustedes debe decidir de qué lado están». Las palabras retumbaron en el silencio, y el ambiente se volvió casi eléctrico. Ricardo intentó replicar, pero su voz se ahogaba entre la creciente marea de apoyo hacia Cecilia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los invitados, antes complacidos con la seguridad del status quo, ahora se veían enfrentados a la cruda realidad de un sistema desmoronado. La humillación que Cecilia había sufrido días atrás se transformó en el arma que ahora utilizaba para derribar a aquellos que la habían despreciado. Mientras la confrontación alcanzaba su clímax, un grupo de asistentes comenzó a mostrar signos claros de lealtad hacia Cecilia. Algunos exempleados que habían permanecido en las sombras se levantaron, compartiendo discretamente testimonios que corroboraban las acusaciones expuestas. La sala, testigo del giro inesperado, se transformó en el epicentro de una lucha ineludible, en la que el poder ya no estaba reñido a las apariencias, sino a la inquebrantable fuerza de la verdad. En medio del caos, el rostro de Ricardo pasó de la arrogancia a la desesperación. Con cada documento revelado, cada testimonio corroborado, se evidenciaba que el sistema en el que él había confiado se desmoronaba ante sus propios cimientos. La tensión se incrementó hasta el punto de la ebullición. Y en un último intento por recuperar el control, el billonario lanzó una amenaza velada, tratando de silenciar a quienes se habían atrevido a desafiarlo. «Esto no termina aquí. Verán que nadie se sale con la suya». Sin embargo, sus palabras resultaron ser un eco vacío ante el clamor popular que se había apoderado del salón. La reacción fue inmediata. Murmuraciones de asombro y desaprobación llenaron el espacio, mientras la evidencia se volvía más contundente y la confianza de los presentes se solidificaba. La confrontación, lejos de ser un enfrentamiento aislado, se transformaba en una declaración colectiva de que la injusticia ya no sería tolerada. Las miradas se encontraban en cada rincón, las emociones se entrelazaban en una danza caótica de ira y esperanza, y en el centro de todo, Cecilia se mantenía erguida, consciente de que aquel momento marcaría un antes y un después. La lucha no era solo personal, sino un reflejo de la resistencia contra un sistema opresor que, por mucho tiempo, había alimentado la desigualdad y el abuso. La fuerza de su voz, respaldada por la verdad inapelable, retumbaba en los corazones de quienes habían sido testigos de la exposición. El salón, una vez símbolo de la pomposidad y el control,
se había convertido en el escenario de un conflicto explosivo, donde el poder ya no era absoluto y la verdad comenzaba a abrirse paso con fuerza. En ese instante, el destino de muchos pendía de un hilo, y la determinación de una mujer, hasta entonces subestimada, se erguía como la fuerza capaz de transformar la historia. Mientras la tensión comenzaba a ceder a un mar de incertidumbre, Cecilia sintió que, a pesar del riesgo inminente, cada palabra y cada revelación habían valido la pena. La confrontación había dejado al descubierto la fragilidad de aquellos que se creían invulnerables, y en el eco del clamor popular se vislumbraba la posibilidad de un nuevo comienzo. La verdad, como un faro en medio de la tormenta, brillaba con intensidad, prometiendo que este enfrentamiento era solo el inicio de una revolución silenciosa que acabaría por derrumbar las barreras del poder. En el umbral de esa noche decisiva, mientras los últimos vestigios de incredulidad se disipaban en el aire, la firmeza de Cecilia se convirtió en símbolo de resistencia. La tensión se había convertido en el arma que enfrentaba la corrupción, y la victoria, aunque aún distante, parecía al alcance de quienes se atrevieran a luchar. Con el salón transformado en un escenario de revelaciones, la convicción de que la justicia prevalecería se hacía palpable, y el futuro, incierto pero lleno de esperanza, comenzaba a tejerse en cada mirada, en cada suspiro, en cada palabra que resonaba con la fuerza imparable de la verdad. La atmósfera en el Hotel Royal se había transformado en un torbellino de murmullos y secretos a medio desvelar. Tras la explosión del enfrentamiento en el salón de eventos, las consecuencias se extendían por cada pasillo y rincón del majestuoso edificio. Las máscaras de complacencia comenzaron a caerse una a una, y en las sombras se filtraban revelaciones que prometían reestructurar para siempre la jerarquía del poder. Cecilia, aún con el eco de la confrontación resonando en su interior, se encontraba en el epicentro de una red de verdades largamente ocultas. Esa mañana, el aire era denso y vibrante de expectación. Mientras el personal se movía con cautela y los ejecutivos intentaban recomponer su compostura, Cecilia se retiró discretamente a una sala de descanso, donde el murmullo de conversaciones prohibidas se mezclaba con el sonido incesante de las máquinas de café. Allí, sentada en una vieja butaca de cuero gastado, abrió nuevamente su cuaderno, en el que había transcrito cada detalle minucioso que había recogido en los últimos días. Cada línea era testimonio de una red de corrupción que se extendía mucho más allá del Hotel Royal, involucrando contratos amañados, sobornos disfrazados de gestos de cortesía y reuniones en habitaciones privadas donde se tejían alianzas insólitas. Fue entonces cuando Juan, con el semblante serio y la determinación grabada en sus ojos, irrumpió en la sala. Con voz pausada, pero cargada de urgencia, le dijo: «Cecilia, ya no podemos esperar más. La verdad que hemos descubierto está a punto de cambiarlo todo, pero hay algo más que debo mostrarte». Sin perder un instante, se sentaron juntos, y extendió ante ella un sobre manila, distinto a cualquiera que ella hubiera visto antes. Esta vez, el sobre estaba acompañado de una serie de fotografías recientes, documentos sellados y una carta manuscrita que parecía haber sido escrita con prisa. Al abrir la carta, Cecilia leyó con el corazón acelerado. El pasado de Ricardo no es lo que parece. Hay algo oscuro en sus orígenes que, si se revela, derrumbará los cimientos de su imperio. Las palabras retumbaron en el silencio y, en ese instante, la magnitud de lo que estaban a punto de descubrir se hizo palpable. Juan explicó que, durante sus investigaciones, había logrado rastrear a uno de los cómplices de Ricardo, un hombre de aspecto serio y voz temblorosa que había decidido cooperar con la justicia a cambio de protección. Este testigo reveló que Ricardo, en sus inicios, estuvo involucrado en negocios turbios que financiaron gran parte de su fortuna. No se trataba solo de sobornos y maniobras financieras. Hubo actos que rozan lo criminal, hechos que han sido cuidadosamente enterrados en el pasado, murmuró Juan con tono sombrío. Cecilia sintió como un escalofrío recorría su espalda.
Cada palabra era un golpe que desmoronaba la imagen inmaculada que muchos tenían de Ricardo, y la realidad que emergía era una maraña de traiciones y actos ilícitos. Con el sobre en sus manos, se comprometió a descubrir la verdad completa, sin importar el costo. La determinación en sus ojos reflejaba una mezcla de miedo y valor, una lucha interna entre la necesidad de justicia y el peligro inminente que implicaba desafiar a una red de poder tan consolidada. Durante las horas siguientes, el dúo se sumergió en una frenética investigación. Se reunieron en lugares ocultos y en momentos de calma aparente, reuniendo datos y corroborando la información que su nuevo testigo había entregado. En una vieja sala de reuniones, alejada del bullicio del hotel, Juan desplegó ante Cecilia una serie de documentos que detallaban transacciones sospechosas, relaciones con organizaciones clandestinas y, lo más impactante, la mención de un nombre que hacía temblar incluso a los más poderosos: el origen. Este término, críptico y lleno de misterio, parecía ser la clave para entender todo el entramado de corrupción que había permitido a Ricardo ascender tan rápidamente en el mundo empresarial. Mientras analizaban cada párrafo y cada cifra, las piezas comenzaron a encajar. El origen no era más que el alias de una figura del pasado, un individuo que había financiado operaciones ilícitas y que, en algún momento, se había convertido en el mentor secreto de Ricardo. Las revelaciones se sucedían con rapidez, y cada nueva información agregaba una capa de complejidad al caso. Cecilia comprendió que lo que estaba en juego no era solo la imagen de un hombre arrogante, sino todo un sistema que se alimentaba de la impunidad y la manipulación. La tensión se intensificaba a medida que el día avanzaba, y la sensación de peligro se hacía cada vez más palpable. En el vestíbulo, las miradas cómplices de algunos empleados que habían compartido información con ella y Juan eran un claro indicativo de que la verdad ya no podía ocultarse por mucho más tiempo. Algunos de esos rostros mostraban alivio, otros preocupación, pero todos compartían la esperanza de que la justicia finalmente saldría a la luz. Esa misma tarde, un encuentro fortuito en un pasillo semi-iluminado cambió el curso de la investigación. Mientras Cecilia revisaba algunos documentos, fue abordada por un hombre mayor, con cicatrices visibles en el rostro y una mirada cargada de resignación. «Sé lo que están buscando», dijo en un susurro apenas audible. Su voz, grave y llena de pesar, reveló que él había trabajado para el mismo círculo de poder del que Ricardo era parte, y que había visto cómo la corrupción se extendía, desde las sombras hasta los lujosos salones del hotel. Sin mediar muchas palabras, le entregó a Cecilia una grabación en una memoria USB. En esa cinta se podían escuchar conversaciones privadas, en las que se discutían no solo transacciones millonarias, sino también amenazas y chantajes que habían marcado el destino de muchas vidas inocentes. La evidencia era abrumadora. Con cada reproducción de la grabación, Cecilia y Juan se adentraban más en un laberinto de secretos, en el que cada palabra grabada era un disparo al corazón del sistema corrupto. El contenido de la cinta desvelaba acuerdos clandestinos, donde figuras prominentes negociaban con frialdad y siniestro desdén el destino de los empleados y de la propia dignidad del hotel. La voz del interlocutor, áspera y decidida, repetía con frialdad los términos de un acuerdo que, de revelarse, desataría una tormenta de consecuencias legales y morales. El peso de la verdad se hacía cada vez más insoportable para los que vivían en la oscuridad del poder. Mientras Cecilia asimilaba cada detalle, su mente se llenaba de imágenes de injusticia, de momentos en los que ella y tantos otros habían sido tratados como piezas prescindibles en un juego de ambición. La rabia y la tristeza se entrelazaban en su interior, pero también lo hacía una determinación férrea de no permitir que esos hechos quedaran en el olvido. El ambiente en el Hotel Royal comenzaba a cambiar. Comentarios en susurros, miradas, de reprobación y actitudes de complicidad se extendían entre aquellos que ya habían descubierto la doble cara del poder. La revelación de el origen y de los oscuros comienzos de Ricardo era el detonante que muchos necesitaban para abrir los ojos.
Incluso algunos de los empleados de mayor rango, que hasta entonces habían vivido en una burbuja de impunidad, mostraban señales de inquietud. La convicción de que la verdad debía prevalecer se apoderó de ellos, y comenzaron a tomar pequeños pero significativos pasos para desmantelar la estructura corrupta que había sido el pilar de su mundo. En un giro inesperado, Juan decidió compartir la información con un grupo selecto de periodistas de investigación, personas que, como él, habían jurado desenmascarar la corrupción sin importar las consecuencias. Esa noche, en una reunión secreta en una antigua casona del centro, se delineó el plan para exponer de manera masiva todo el entramado de fraudes, chantajes y manipulaciones que habían sido ocultados por tanto tiempo. Cecilia se encontraba en medio de ese círculo de confianza, sintiendo cómo cada revelación le devolvía la dignidad que le había sido arrebatada en aquella mañana fatídica. Su voz, antes silenciada por el miedo, ahora se alzaba con la fuerza de la justicia, y cada palabra que compartía era un grito de esperanza para quienes habían sufrido en silencio. La decisión de llevar la verdad a la luz se convirtió en un acto de rebeldía, una declaración de guerra contra la opresión. La evidencia acumulada en esos días, desde los documentos fotocopiados hasta las grabaciones comprometedoras, se transformaba en el arma que debía derribar un sistema insidioso. Y en esa lucha, cada aliado, cada colaborador, era una luz en la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. A medida que la noche avanzaba, el grupo se dispersó para preparar la inminente publicación de la investigación. Los nervios estaban a flor de piel, y en cada rostro se leía la mezcla de temor y determinación. Cecilia, abrazada a la convicción de que la justicia debía prevalecer, se retiró unos instantes para meditar en soledad. Caminó por un pasillo, apenas iluminado, sintiendo en cada paso el peso de la responsabilidad y la certeza de que estaba a punto de cambiar el destino de muchos. Su mente recordaba cada insulto, cada lágrima derramada y cada momento de humillación, transformándolos en un combustible poderoso para enfrentar a quienes habían construido su imperio sobre la indiferencia y la mentira. El silencio se rompió con el murmullo constante de una ciudad que, sin saberlo, se preparaba para un despertar colectivo. La revelación de los secretos de Ricardo y la implicación de El Origen era la chispa que encendería la mecha de una transformación social. Y en ese instante, mientras las primeras luces del alba comenzaban a colarse por las ventanas del Hotel Royal, Cecilia sintió que el mundo ya no volvería a ser el mismo. La verdad, esa verdad largamente oculta, emergía con la fuerza de un huracán, prometiendo derribar las barreras del poder y devolviendo a la gente el derecho a ser escuchada. Con cada nueva prueba y cada testimonio entregado, la red de corrupción se desmoronaba poco a poco. Las alianzas forjadas en la penumbra se convertían en declaraciones públicas, y el miedo que había gobernado durante tanto tiempo se transformaba en una determinación colectiva de exigir cuentas. La historia que se estaba escribiendo no era solo la de un hombre arrogante, sino la de un sistema que había sido corrompido hasta la médula y ahora se encontraba al borde de su inminente colapso. En ese ambiente cargado de tensión y expectativa, Cecilia y Juan sellaron un pacto silencioso. La lucha por la justicia era una misión que trascendía lo personal. Una cruzada en la que cada sacrificio valdría la pena si al final la verdad liberaba a quienes habían sido oprimidos. La evidencia, implacable y contundente, ya no podía ser ignorada, y la verdad que emergía era la voz de quienes habían sido silenciados por años de impunidad. La madrugada se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer en el que la justicia podría finalmente ver la luz. Mientras el grupo se preparaba para dar el siguiente paso, Cecilia cerró su cuaderno con firmeza, convencida de que la lucha apenas comenzaba y que cada revelación era un ladrillo más en la construcción de un futuro donde la dignidad y la verdad prevalecerían. La determinación en su mirada era el reflejo de una esperanza que se extendía más allá de las paredes del Hotel Royal, una esperanza que, a pesar de los peligros, se alzaba como un faro para aquellos que se atrevieran a soñar con un mundo mejor. La tensión había alcanzado un nivel insoportable. Después de días de revelaciones y enfrentamientos velados,
Cecilia se encontraba al borde de un abismo emocional y físico. El Hotel Royal, antes sinónimo de opulencia inmaculada, ahora latía al ritmo acelerado de secretos oscuros, y cada pasillo parecía susurrar advertencias de lo que estaba por suceder. Aquella mañana, mientras la luz se colaba con timidez, a través de las amplias ventanas, Cecilia sentía en cada fibra de su ser que el momento decisivo había llegado. La evidencia que había acumulado, junto con las nuevas pistas recogidas de testigos desesperados, había trazado un camino del que ya no podía regresar. Con el cuaderno de notas apretado contra su pecho, Cecilia caminaba a paso firme por un corredor poco transitado, lejos de las miradas curiosas de los altos ejecutivos. Su mente se debatía entre la adrenalina del peligro y la determinación inquebrantable de lograr justicia. Durante semanas, había vivido en la penumbra, reuniendo pruebas y armando el rompecabezas de un sistema corrupto que se había creído invulnerable. Ahora, sin embargo, se daba cuenta de que la lucha estaba a punto de tomar un giro inesperado. Cada documento, cada grabación y cada testimonio se transformaban en armas poderosas, pero también atraían la atención de quienes no estaban dispuestos a perder el control. En una sala de reuniones oculta, donde el eco de conversaciones prohibidas aún resonaba en las paredes, Cecilia y Juan se encontraron una vez más para revisar el último lote de evidencia. La atmósfera era densa, impregnada de un miedo palpable, pero también de una esperanza temeraria. Juan, con voz baja y mirada decidida, reveló que había recibido un mensaje anónimo advirtiéndoles que estaban siendo vigilados. «Nos han detectado», dijo en un susurro casi imperceptible. «Y si continuamos con esto, el precio podría ser muy alto». Las palabras calaron hondo en Cecilia, recordándole la fragilidad de la lucha contra los poderosos. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, aquella amenaza encendió en ella una determinación aún mayor. Cada riesgo asumido era una inversión en la verdad y en la justicia que tanto anhelaban. La noche cayó como un manto espeso sobre la ciudad, y en la oscuridad, el Hotel Royal se transformaba en un laberinto de sombras y secretos. Cecilia sintió que el ambiente se cargaba de una energía casi tangible, como si las paredes mismas respiraran el temor de aquellos que habían sido despojados de su poder. Con pasos cuidadosos y el corazón palpitante, se dirigió hacia un despacho abandonado en el ala este del edificio, lugar donde se sospechaba que se guardaba la documentación más comprometida. Allí, en el silencio interrumpido solo por el zumbido lejano de la ciudad, Cecilia encontró un sobre adicional, sellado con una marca que reconocía al grupo clandestino que había ayudado a filtrar la información. El sobre contenía fotografías inéditas y un memorando que vinculaba directamente a figuras de la alta dirección con actividades ilícitas de gran escala. Mientras sus ojos recorrían cada palabra, una mezcla de incredulidad y rabia la embargó. Sabía que esto era el obstáculo final, el umbral que separaba la exposición total de la corrupción del poder opresor. La magnitud de la traición la hizo temblar, pero también fortaleció su resolución. «No podemos retroceder ahora», se dijo en voz baja, consciente de que cada segundo contaba y que cualquier vacilación podría condenarlos a todos. En ese instante, el sonido de pasos apresurados la sobresaltó. Al asomarse por la rendija de la puerta, vio a dos hombres vestidos de negro acercándose sigilosamente. Sin perder la compostura, Cecilia rápidamente guardó el sobre en su bolso y se deslizó por un pasillo lateral, recordando cada ruta y cada salida de emergencia que había memorizado en sus recorridos por el hotel. La persecución comenzó en silencio, con el eco de sus propios latidos marcando el compás de una carrera contra el destino. Cada sombra, cada sonido, era una amenaza inminente, pero también una confirmación de que estaban a punto de alcanzar algo irreparable. Mientras corría por los corredores oscuros, el miedo se mezclaba con la adrenalina y con el firme propósito de no dejar que la verdad se perdiera entre las manos de los poderosos. Las luces parpadeaban, y en cada giro, Cecilia se enfrentaba a la posibilidad de ser atrapada, de ver truncada la revolución que con tanto esfuerzo había comenzado. Sin embargo, la determinación que la había impulsado desde el primer día la mantenía en movimiento.
como si cada paso fuera un grito silencioso contra la injusticia. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, logró encontrar refugio en una sala de seguridad desierta donde se permitió respirar y recobrar el aliento. Con el rostro bañado en sudor y la mirada fija en la oscuridad, se comprometió a seguir adelante, a pesar del riesgo y del inminente peligro que acechaba. La noche había demostrado que no había vuelta atrás. El sistema había sido empujado hasta el límite y ahora cada acción contaba para derribar las murallas del poder corrupto. La incertidumbre seguía reinando, pero la semilla de la revolución ya había echado raíces profundas en el corazón de Cecilia. La atmósfera en el Hotel Royal estaba cargada de una tensión insoportable, como si cada rincón hubiera sido impregnado de la inminente justicia que se avecinaba. Todo lo que Cecilia había construido, cada documento, cada grabación y cada testimonio, se concentraba en este momento. La red de corrupción que había erigido Ricardo, sobre una base de mentiras y abusos, estaba a punto de desplomarse, y el ambiente palpitaba con el eco de la inminente rendición de cuentas. Esa tarde, en medio de una confusión que parecía sacada de una pesadilla, los primeros indicios de la caída de Ricardo comenzaron a hacerse evidentes. Los aliados, que durante tanto tiempo habían permanecido en silencio por miedo a represalias, ahora emergían de las sombras. En una sala discreta, convertida en centro neurálgico de la rebelión, se concentraron empleados y exdirectivos que, con voces temblorosas al principio y luego firmes, compartían revelaciones que debilitaban la fachada del antagonista. Cada palabra resonaba como un martillo golpeando el muro del poder. Mientras tanto, Cecilia se preparaba para el momento culminante. Con el cuaderno en mano y rodeada por un grupo de periodistas que se habían comprometido a exponer la verdad, salió de la penumbra para enfrentar a Ricardo en una conferencia de prensa improvisada. Las cámaras y micrófonos se alineaban en un silencio expectante, y los rostros en la sala reflejaban una mezcla de escepticismo y esperanza. La imagen de Ricardo, que había sido sinónimo de invulnerabilidad, comenzó a mostrar grietas. Ricardo apareció, vestido con su traje impecable, pero su semblante traicionaba inquietud. Al ingresar al salón, fue recibido con un murmullo ensordecedor de voces que exigían respuestas. Sin perder la compostura, Cecilia se adelantó, sosteniendo con firmeza el cuaderno que contenía la verdad. Con voz serena pero cargada de determinación, declaró: «Hoy, ante todos ustedes, expongo la verdad que durante años ha sido oculta. Cada contrato, cada soborno, cada manipulación ha sido registrado y hoy cobra vida. Ricardo, tu imperio se derrumba ante la evidencia irrefutable de tu corrupción». El silencio se extendió por unos instantes que parecieron eternos. En esos segundos, los ojos de los presentes se clavaron en Ricardo, quien intentaba balbucear excusas sin lograr articular respuesta alguna. Las fotografías, los documentos y la grabación de conversaciones clandestinas se proyectaban en una pantalla, desvelando cada uno de los oscuros secretos que habían sustentado su ascenso. Un murmullo de incredulidad se transformó en gritos de indignación, y la seguridad, antes omnipresente a su alrededor, comenzó a disolverse en el ambiente caótico. La presión fue tan intensa que algunos de sus propios socios se retiraron del escenario, abandonando su lealtad de antaño y revelando, en declaraciones confidenciales, su complicidad y arrepentimiento. En medio de esa espiral de acusaciones, Ricardo se vio rodeado, sin poder sostener la red de mentiras que había tejido durante tanto tiempo. La imagen del hombre, que había disfrutado de privilegios y poder absoluto, se transformó en la de un ser vulnerable, acorralado por la verdad que ahora brillaba con una luz implacable. En un último intento desesperado, Ricardo alzó la voz para pedir calma, pero sus palabras se perdieron en la avalancha de testimonios y pruebas que no dejaban lugar a la duda. La caída del antagonista se volvió inevitable, y en ese instante, Cecilia sintió que la justicia había comenzado a reinar. El clímax de la confrontación se desató con una fuerza arrolladora, marcando el fin de una era de impunidad y el inicio de una transformación profunda.
Cuando las primeras lágrimas comenzaron a brotar entre los presentes, no era solo la humillación de un hombre poderoso lo que se veía, sino la liberación de una multitud oprimida. La caída de Ricardo, expuesta sin rodeos ni tapujos, fue el acto final de una lucha que había costado demasiado, pero que prometía un nuevo amanecer para aquellos que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. La calma regresó al Hotel Royal, ya no como la opulenta fachada de poder que una vez representó, sino como el escenario de una transformación profunda y necesaria. Tras la explosión de la verdad y la caída de Ricardo, los vestigios de un sistema corrupto comenzaron a desmoronarse, dejando al descubierto un futuro donde la justicia y la dignidad volvían a ser la norma. Cecilia, cuya valentía había encendido la llama de la revolución, se encontraba ahora en el epicentro de una nueva realidad, una en la que su voz se había convertido en símbolo de esperanza para todos aquellos que habían sufrido en silencio. El ambiente en el hotel era distinto. Las conversaciones ya no estaban teñidas de temor ni de complacencia. Los empleados, que durante tanto tiempo habían sido testigos de humillaciones y abusos, ahora se miraban entre sí con una mezcla de alivio y determinación. Las declaraciones públicas de aquellos que habían participado en el derrumbe del antiguo régimen se sucedían en un incesante murmullo de redención. Durante una conferencia de prensa organizada en el mismo salón donde se había caído el antagonista, se escucharon las palabras de antiguos directivos que confesaron sus complicidades y expresaron su arrepentimiento. Cecilia, sentada en una butaca de cuero desgastado pero con la espalda erguida, observaba todo con la satisfacción de quien ha cosechado el fruto de una lucha ardua. Su mirada, serena y decidida, reflejaba el camino recorrido. Desde los días de humillación y silencio, hasta la explosión de una verdad que nadie pudo ignorar. Ahora, mientras los periodistas registraban cada palabra y los ciudadanos clamaban por un cambio genuino, la atmósfera se impregnaba de la promesa de un mañana distinto. El cambio no fue inmediato, pero sí fue palpable. El consejo directivo, renovado y con nuevos principios de ética, empezó a reconstruir las políticas internas del hotel, transformando cada rincón en un símbolo de integridad. Se instauraron nuevos protocolos de transparencia, y los empleados recibieron no solo un reconocimiento público, sino también la oportunidad de participar en la reestructuración de la institución. Las cicatrices del pasado se desvanecieron lentamente, sustituidas por la esperanza de un futuro donde la justicia prevaleciera sobre el abuso del poder. En una emotiva reunión con sus compañeros, Cecilia recibió palabras de gratitud y admiración. Una colega, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Tú nos diste la fuerza para creer que la verdad puede cambiarlo todo. Hoy, gracias a ti, recuperamos nuestra dignidad». Ese momento, lleno de emociones contenidas, fue el reflejo de una victoria que trascendía lo individual. La lucha se había convertido en una causa colectiva, y cada testimonio, cada documento expuesto, era la prueba de que ningún poder absoluto podía sostenerse cuando la verdad se alzaba. Mientras tanto, Juan, quien había sido su aliado incansable, se ocupaba de coordinar el plan de difusión de la información, asegurándose de que cada revelación alcanzara a quienes más lo necesitaban. Los medios de comunicación, ya sin filtros ni complicidades, difundían la historia con la misma intensidad con la que había estallado. La ciudadanía, harta de tantos abusos, se unía a la celebración de la justicia, y la narrativa de aquel hotel se transformaba en un ejemplo de resistencia contra la opresión. Cecilia decidió, en un acto simbólico, recorrer los pasillos del hotel una última vez. Con cada paso, recordaba los momentos de dolor, de humillación y de lucha. Pero en ese recorrido, encontró también el reflejo de una comunidad unida y dispuesta a defender sus derechos. Al llegar a la sala principal, donde todo había comenzado, levantó la vista y en voz baja pero firme, dijo: «Hoy renace la esperanza. Hoy demostramos que la verdad es invencible». El sol se alzaba sobre la ciudad, iluminando las nuevas caras y las sonrisas de aquellos que habían sido testigos de la transformación. El Hotel Royal, testigo mudo de un pasado oscuro, ahora se convertía en el símbolo de una nueva era, donde la justicia y la humanidad
se entrelazaban para forjar un destino mejor. En ese instante, la lucha personal de Cecilia se transformó en una lección universal. Cuando la verdad se convierte en estandarte, ni siquiera los imperios más poderosos pueden sostenerse ante la fuerza imparable de la justicia.